¿Cree que lo sabe todo sobre una de las 7 maravillas del mundo? Piénselo 2 veces. Hoy estamos en la majestuosa Chichén Itzá y tuvimos la inmensa suerte de encontrarnos con un guía fuera de serie que nos reveló secretos de la civilización maya que le van a dejar con la boca abierta. Bienvenidos a Chichén Itzá. Malok inti teesh, tener incaba Sergio, tener hachki makinwo, tu mentesh talashimba to beclae. Hola, yo soy Sergio, estoy muy contento porque me están visitando Chichén Itzá. Bienvenidos. Gracias, Sergio. Sergio, me explicaba usted sobre los árboles que veíamos Sí. al salir del lugar donde pagamos, y me decía que ese árbol, por ejemplo, que está alumbrando con Sí. el láser verde es el árbol del hule. Ok. Los mayas de ese árbol fabricaban las pelotas de caucho para el ritual del juego de pelota. Wow. Unas pelotas de entre 25 a 30 centímetros, pesadas pero saltarinas, del árbol de hule para los rituales. Vale. Y el otro arbolito que está a su ladito. Este árbol se llama el balché. Los mayas del balché prepararon una bebida para sus rituales. Siempre corrían los rituales. Esa bebida los drogaba prácticamente, los hacía Más alucinar. felices. Así es. Entonces Bueno. corría siempre en los rituales. Se llama el balché el árbol y la bebida balché. ¿Vale? Muy amable. Ok, La este ceiba arbolito. es el árbol sagrado de los mayas, el árbol de la vida. Las ramas eran los niveles del cielo y las raíces representaban los niveles del inframundo. El Wow. cielo tenía 13 niveles hacia arriba y las raíces del inframundo tenían 9 niveles hacia abajo. Pero vean que el tronco es verde, hasta las ramas. En maya se llama Yaxche. Yaxche quiere decir el árbol verde, porque desde que es pequeño es verde todo, pero crece y queda normal como cualquier otro árbol, ¿vale? Entonces la ceiba, el árbol sagrado, el árbol de la vida. La gran ciudad maya que vamos a visitar se llama Chichén Itzá, pero Chichén Itzá es palabra de la lengua maya que quiere decir en la boca del pozo de los Itzáes. Si desglosamos el nombre, la palabra chi en la lengua maya quiere decir boca. En ese caso quiere decir orilla de pozo. La palabra chem quiere decir pozo o cenote. Itzá o los Itzáes viene siendo como el apellido de la familia maya que llegó, se estableció y fundó la gran ciudad. Los mayas Itzáes, la familia, en la boca del pozo de los fundadores mayas Itzáes. Entonces esta familia, la familia Itzá, es la que se establece en la boca de los famosos cenotes para fundar pueblos o ciudades. De los cenotes ellos obtenían el agua suficiente para sobrevivir y sabemos que los cenotes hasta ahora fluyen como ríos subterráneos. Las aguas se van renovando cada instante en la boca del pozo de los Itzáes, es lo que quiere decir Chichén Itzá, ¿vale? Pero ¿Esa agua, Sergio, se puede beber o no? ¿O no está tan purificada como Robert? no está como lo que pasa, antes sí podíamos tomarla, pero ahora ya ve que ya todo está más La contaminación. poblado. Filtra la contaminación, hay que purificarla, pero antes se bebía directamente, ahora ya no podemos. Ahí está. Ok, pero hay un dato importante, quiero que lo sepan. A ver. A esta palabra Itzá le vamos a quitar la A y queda solo la palabra Itz. En la lengua maya, Itz quiere decir brujo o quiere decir mago. Y solo la palabra A o ja en la lengua maya quiere decir agua. En la boca del pozo de los brujos del agua, un nombre válido para Chichén Itzá, y lo van a ver en algunos libros de historia de la cultura maya. En la boca del pozo de los brujos del agua vamos a conocer la gran ciudad maya, amigos. Bueno, Por favor. vamos para allá. Vámonos. Venga. Mientras avanzamos, le comentamos que como una de las 7 maravillas del mundo, Chichén Itzá aplica tarifas de admisión para ingresar al sitio arqueológico más impresionante de la península de Yucatán. Las ruinas mayas mexicanas generalmente tienen 2 tarifas diferentes, para los mexicanos y para los visitantes internacionales. Aquí van los precios. Los niños desde los 13 años y adultos extranjeros pagarán 697 pesos, el equivalente a $40. Esto es en el momento que estamos grabando este video. Los niños de 3 a 12 años, 105 pesos, el equivalente a $6, y los ciudadanos mexicanos, 310 pesos, equivalente a $18. Los locales con la identificación yucateca pagarán 105 pesos. También los ciudadanos mexicanos y locales deben mostrar su identificación, el INE o el pasaporte en la taquilla para así obtener la tarifa especial. Y recuerde que los domingos la entrada es gratuita para mexicanos y extranjeros con residencia en México, pero también deberán presentar la identificación. Este muro encerraba todo el centro ceremonial que vamos a visitar, pero encerraba aproximadamente 1 kilómetro por cada lado, por cada costado.
por tenerlo. Era conocida como la ciudad sagrada, la ciudad amurallada. Entonces, adentro de donde vamos a pasar ahora, solo podía vivir la gente importante, que era la élite, la nobleza. O sea, adentro vivía la familia Itzá. Afuera, el pueblo, el muro dividía las clases sociales. Wow. No es alto, vean. Si lo vemos adentro, tendrá 1 metro de altura. Por fuera, pues alcanza algunos desniveles, ¿vale? Pero no era para proteger las invasiones, solo dividía familia Itzá, el pueblo. Los mayas eran elitistas, estaban organizados en sus clases sociales desde esa época, ¿vale? Siempre, ¿verdad? Sí, no ha cambiado mucho la historia. Vale, ahí vamos, ahí está el templo, ahí se va apareciendo el templo ahí. Este es el templo principal, es el templo de Kukulcán, así se llama. La palabra Kukulcán viene de la lengua maya, que quiere decir serpiente emplumada. Es el templo de la serpiente emplumada. Este templo tiene muchas cualidades. Eso la hizo una de las 7 maravillas del mundo. Otra se los desgloso de pies a cabeza. Pero cada templo, cada plataforma que vamos a visitar, cada uno tiene una historia bonita, interesante, y cada uno es un claro ejemplo de la grandeza de esta cultura que fundó la ciudad, que viene siendo la cultura maya, ¿vale? El templo de Kukulcán, el templo que todos queremos conocer por ser maravilla del mundo. Les voy a enseñar una imagen de cómo estaba, cómo la encontraron por primera vez, porque no estaba así como la vemos ahora. Miren, así la reportaron al mundo. ¿Cuándo estaba? Wow. Abandonado, cubierto por la selva. Los árboles habían crecido arriba de los templos. Las piedras se habían desprendido de su lugar por medio de las raíces de los árboles. Esta imagen corresponde al año 1844 y es de exploradores ingleses y americanos. Es una litografía. Vieron, dibujaron, grabaron en una piedra y sacaron muchas copias para todo el mundo. 1844. Así captaron el templo por primera vez. Pues un poquito más adelante, en el año de 1927, restauraron con las piedras originales como rompecabezas. Quedó así como la vemos ahora y así se piensa que fue desde antes. Pero antes de la restauración la captaron en una fotografía y así la captaron, miren. Bien abandonada. Era la casita, Tommy, era la casita arriba de la montaña. Ya. Así la vieron por última vez cuando fue restaurada. Entonces quitaron raíces, troncos, árboles, todo. Pusieron cada piedra en su lugar y quedó así como la vemos. Y así se piensa que estuvo entonces desde el principio. Amigos, lo que está representado en este templo, en toda esa estructura, es el calendario maya. Vamos a ir por pasos. Primero, el templo tiene 4 caras como la que estamos viendo. Las 4 tienen esa escalinata central. Esa escalinata que ustedes ven tiene 91 escalones. Antes podíamos subir y podíamos sumarlos, son 91. Pero son 4, es una de cada lado. Entonces, si sumamos 4 escalinatas de 91 escalones, en total me da 364. Pero si sumamos también la plataforma donde asentaron el templo en la parte de arriba, que prácticamente la plataforma es un último escalón. Completamos el año. Hay unos dados 365 días del año, o sea que cada escalón del templo es un día del año representado. Ahí está. Vale. Y entonces, como son 4 lados, ¿sería como decir este, oeste, norte, sur? Así está o algo dividido así? y por las 4 estaciones del año, por decir. 3 meses de cada estación ahora con nosotros. Ah, ya Vale. está. Pero hay algo importante. El año maya tenía 365 días, pero la división era distinta a nuestro calendario actual. Nuestra división de ahora sabemos que es de 12 meses a 30 días. Ajá. La división del calendario maya era de 18 meses y cada mes tenía 20 días. Ellos contaban de 20 en 20, su cuenta era vigesimal. Entonces, si multiplicamos 18 meses por 20 días da 360. Ellos usaron un mes final de 5 días. Se llama el mes Wayeb en el calendario maya y los 5 días finales fueron utilizados exclusivamente para ceremonias rituales y sacrificios humanos para los dioses. Para ellos eran 5 días de fiestas. En esos 5 días finales o 5 días rituales, ellos creían que con la sangre de los sacrificados, creían que mantenían vivos y contentos a sus dioses. Y los mayas eran politeístas, tenían muchos dioses y también habían muchos sacrificios. Entonces, una de las cualidades del templo, el calendario en sus 365 escalones. Vale. Pero en esta área no hacían sacrificios, ¿o sí? Sí, vamos a ver algunos templos que fueron usados para rituales, ofrendas, pero también para sacrificios. Ok, ¿vale? pero en este no, solo era para reunirse en sus actividades. Oh, okay. Era un lugar especial para sus actividades. ¿Tiene algo adentro? ¿Es hueco? No, A lo mejor hay alguna iglesia de él. no. ¿No? Hay O lugares, tumbas. no. Ahí vamos, me gusta que pregunten. Porque lo veo, sigo, algo tiene adentro. Exactamente.
Algo que todos queremos saber qué tiene por dentro de esa estructura tan grande. Por dentro se vería así, amiga. Ah, Por ¿Tiene dentro una puerta? quedó un templo, atrapado un templo más pequeño que mide 20 metros de altura. wow. ¿Sí? Y lo cubre este de amarillo o este que estamos viendo que tiene Sí. 30 metros. Dale. 20 el que está por dentro, 30 el que lo cubre. Pero hace aproximadamente 6 años atrás, antes de la pandemia, se descubrió que el templo de Kukulcán, amigos, se descubrió que está construido sobre un cenote. Abajo tiene un cenote, un pozo natural de agua, pero al mismo tiempo, con la misma tecnología que utilizaron para ver el cenote, lograron ver que el templo de 20 metros por dentro tiene un templo más pequeño de 10 Eso metros. pensé. Ah. Pensé, dije, Son tres. Les voy a enseñar eso. pero la Así. gente entraba ahí. No, ahorita te digo qué eran, para qué lo usaban. Oh. Así se verían los tres. Y ahí está lo azulito del agua, del cenote. Wow. Ok, esto de enterrar o sobreponer templos, hacer uno sobre otro, lo hacían todas las culturas de Mesoamérica, todas las culturas de alrededor, pero eso lo hacían con un propósito. En este caso, los mayas hacían un templo arriba de otro cada 52 años. Usaban un calendario que ellos diseñaron de 52 años, que ese calendario cuando transcurría con ellos y se terminaba, el principio del siguiente ciclo era una renovación. Una renovación y tal vez querían enterrar o desaparecer o querían proteger el pasado, su pasado, cubriendo el templo pequeño con otro más grande. Wow. Sin dejar accesos libres entre un templo y otro, sólido hasta final tierra y piedras. ¿Y saben qué? No dejaban entradas, murió el pasado, los sepultaron, eran como tumbas. Ya nadie más volvió a entrar. Finalmente fueron los arqueólogos, ellos abrieron un túnel, encontraron la escalinata y podíamos llegar a visitar la cámara del segundo templo. Donde está el número 2, hasta ahí podíamos llegar cuando podíamos entrar. Ahora ya no. Ya no podemos nada, nos sacrifican a todos y entramos. Esta es la escalinata interior, la que podíamos, yo entré muchas veces. Wow. Esta escalinata al final iba quedando muy vertical, sofocante, pero por medio de esta escalinata logramos llegar a la camarita del segundo templo. El propósito era llegar, entrar y ver esta imagen. Vean. Ahí está representado el chacmol y el jaguar rojo, que son piezas originales, Allá adentro. que si pudiéramos entrar ahora, así los veríamos intactos. Ahí se quedaron el chacmol y el jaguar rojo. Este es el chacmol. Este personaje tenía una función muy especial. Recibía las ofrendas entre esas manos unidas. Pero esas ofrendas eran corazones humanos. Corazones humanos. Él recibía y enviaba. Era el intermediario, era el mensajero de los dioses, el famoso chacmol. ¿Y qué es una persona o es La palabra chacmol viene de la lengua maya. Si yo les divido el nombre, la palabra chac, así cortito en la lengua maya, chac quiere decir rojo. Y la palabra mol, una M, W y una L, mol, quiere decir garra, garra de jaguar. O sea, es el hombre jaguar recostado de garra roja. Recibía y enviaba la ofrenda para los dioses. Era como un dios que tenían Era ellos, como ¿verdad? un intermediario con los dioses. Ok. Dale. Detrás de él, ahí se lo voy a acercar ahora sí, el jaguar rojo. De una sola pieza. Las manchitas verdes en el cuerpo del jaguar son incrustaciones de piedras de jade. Son piedritas de jade. Tiene una espalda plana porque era un altar o era la silla o el trono del sacerdote gobernante. Para los mayas el jaguar fue un animal sagrado. El jaguar era el símbolo del poder, era el símbolo de la fuerza y aquí era tierra de jaguares. Entonces ya no podemos entrar, nos cancelaron cuando fue Maravilla del Mundo en el año 2007 porque prácticamente se triplicó la visita en ese lugar. Porque un año antes de que sea Maravilla en el 2006 aún podíamos subir, pero de tanta gente pasaron accidentes. Lo último, imagínense donde está la puerta de arriba, una señora era extranjera, era canadiense. Tal vez se acalambró, se mareó. Se vino rodando, azotando cuando cayó ya estaba muerta. Ahí cancelan todo acceso para subir entrar a todos los templos. Es ave sagrado de varias culturas, hasta de los mayas. Ay, qué bonito. ¿Y existe el pajarito? En el área de Chiapas y Guatemala se dejan ver hasta ahora libres, aunque están en riesgo de extinción, pero sí están libres hasta ahora. Pero lo interesante es que si aplaudimos enfrente del templo de Kukulcán, se escucha una acústica que se le ha llamado el canto del quetzal. Es algo similar, es un graznido. ¡Tui! ¡Tui! Tiene mucho que ver la escalinata, choca, rebota, llega a la puerta de arriba, que es donde se reproduce la resonancia. Es igualito el pájaro. ¿Pero solamente lo No, hace ese- de este lugar o en las otras áreas Debería también? ser en las 4 escalinatas. Solo que esta y la otra están completas, las otras escalinatas están incompletas y no resuena. ¿Cómo se llama el canto del qué? El canto del ave quetzal, el ave sagrado de varias culturas, hasta Ajá. de los mayas. Wow, increíble.
La serpiente con la luz del sol. Wow. Es una serpiente de 34 metros de largo. Va a ir bajando, descendiendo conforme el sol se va ocultando, hasta que al final desaparece, como que al final la serpiente llega a la tierra. Se le conoce como el descenso simbólico del dios Kukulcán a la tierra. El dios Kukulcán bajó del cielo, del sol, atravesó por el templo y llegó con nosotros. Pero lo más importante, en este fenómeno, los mayas representaron ciclos agrícolas. El día 21 de marzo llega a la tierra la serpiente, fertiliza, deja todo listo para la siembra del maíz y es la entrada de la primavera 21 de marzo. Regresa de nuevo, pero lo hace 6 meses después, 21 de septiembre, entrada del otoño, para indicar el inicio de la recolecta de los frutos de las cosechas. Y lo hicieron exacto, lo hicieron perfecto, que hasta ahora se sigue viendo. Por eso es la maravilla, porque ellos planearon y construyeron. Nada les salió por casualidad. Ahí está, el descenso de Kukulcán, algo extraordinario. Dale. Por algo es la séptima maravilla. Sí, por todo lo que tiene encerrado en su interior, en sus detalles, todo lo que vemos. Dale. Yo fui parte de la octava maravilla en su época, porque en Houston era el estadio, el primer techado del mundo, lo hicieron en Houston. Ajá. El de los Astros. Sí. Y ahí tuve la oportunidad de, junto a unos amigos que me invitaban de vez en cuando a participar de los juegos, a narrar y eso. Y serio? yo, por lo menos, ya no es la octava, porque ya, incluso ya ni lo usan ese estadio, ¿verdad? Pero... No, dice Leti que es la octava maravilla del mundo. Sí. Ahora soy yo. Sí, es ella. Vamos para visitar el templo interior. Esa puerta no estaba, lo hicieron los arqueólogos. Les decía, esta es la fachada, es la cara principal, es el lado norte. La diferencia la hacen las dos cabecitas que están en el suelo y la puerta de arriba, vean. Es una puerta más espaciosa, más rectangular, separada por dos columnas. Fachada, lado norte, ¿vale? Ok. Toda la piedra que vamos a ver en Chichén Itzá, amigos, se llama piedra caliza, piedra calcárea, así se llama. Esta piedra pues abunda en esta zona, no tenían que transportarla de lugares lejanos. Pero esta misma piedra donde construían templos, también esta piedra la hacían cenizas con el fuego. Esta piedra la quemaban y se forma la cal que conocemos ahora. Entonces la ceniza blanca que obtenían de la piedra quemada, lo mezclaban con agua, resina de árboles y esa mezcla les hacía el estuco maya. El estuco era una especie de cemento que servía para unir una piedra con otra y para recubrir los templos. A los recubrimientos de estuco le anexaban colores naturales, frutos, flores, resinas, pero se los platico porque el templo de Kukulcán no era así como lo estamos conociendo ahora. Originalmente tenía recubrimiento de estuco y tenía color. ¡Wow! Les voy a enseñar cómo estaba pintado el templo de Kukulcán. Y los mayas habían pintado de un color muy especial que no usamos mucho en nuestras casas. ¿Era colorido o no? ¿O era...? Así era. ¡Oh! Oh, wow. ¿Así era? Así era este templo, hace 1000 años. Estaba pintado de color rojo. El rojo era como representando la sangre que ofrecían para los dioses. No lo pintaban con sangre natural, vegetal, frutos, flores, pero así estuvo. No solo este templo, todos estaban así, miren. Toda la ciudad maya estaba así, con colores, con estucos, sin árboles, porque nada les estorbaba al observar el cielo del universo. ¿Vale? Interesante, ¿verdad? Sí, vale. El calendario maya estaba dividido en 18 meses de a 20 días, acuérdense. 18 meses por 20 días, 360 más un mes de 5. Pero nunca se les va a olvidar, esos 18 meses de a 20 días están representados en el templo de Kukulcán de esta manera. Si nosotros sumamos, son 9 plataformas de este lado, son 9, y también son 9 de este costado. Si nos paramos aquí enfrente y vemos, son 18 plataformas. Ahí están los 18 meses del calendario maya, ¿vale? Sí, Leti, sí. 9 de este lado y 9 del otro, son en total 18, ¿vale? En la parte de arriba del techo del templo resalta una piedrita en la esquina de arriba. Sí. Esa piedrita que resalta está quebrada por la mitad, debería cerrar como si fuera una letra G. De hecho, se le conoce como grecas en forma de letra G, pero eran 5 grecas distribuidas en esta cara, 5 de la otra, que en total de los 4 lados me sumaban 20. Arriba estaban los 20 días del mes. Wow. 18 meses, 20 días. Vale. Ok. Tenía que pasar un calendario muy largo cuando cubrían su templo pequeño con otro más grande. ¿No se acuerdan cuántos años tenían que pasar? 50 y... Son 52. Están a poner. Ya, creo que tenemos que volver a iniciar el recorrido. Desde el arbolito del hule. ¿No es cierto? Esos 52 años del calendario están en el templo de esta manera. Observen. Esta primera plataforma, si ven mi luz verde, tiene una ventanita, 1. Aquí tiene otra, 2. Y aquí son 3. Vale, me voy arriba. 1, 2 y 3. Pero vean que todas tienen... Todas tienen 3 más pequeñas. Todas. Cada vez más pequeñas.
Solo la última de arriba tiene 2. Bueno, son 3, porque veo como 1,5 y 1,5 del otro lado. No, son 3, la última, y aquí son 2. Ajá. Entonces son 9 plataformas. 8 tienen de a 3 ventanitas. 3 por 8, 24. Más las 2 últimas de arriba, 26. Más 26 del otro lado, 52. Ahí está el ciclo. Wow. Para nosotros son adornitos del templo. Para ellos era Claro, el su diseño. significado. Sabían lo que estaban haciendo. Por eso es la maravilla, porque ellos diseñaron y nada salió por casualidad. Dale. Luz, arriba, voy a subir. Ajá. Hay una mascarita. Sí. Yo lo estaba viendo desde que llegué, dije, ¿qué Sí. es eso? Tiene ojos, boca, dientes, orejas. Lo que no tiene y está quebrado y debería tener es una nariz larga en forma de gancho, en forma de trompa de elefante. Es el mascarón del dios del agua, el dios de la lluvia. Es el dios Chak. A Chak lo colocaban en los 4 frentes de los templos o en las 4 esquinas, porque esa nariz hacia arriba pedía o imploraba la lluvia al cielo en sus 4 puntos cardinales. Chak fue importante en la cultura maya, mandaba la lluvia para el cultivo del maíz, que era la base del alimento de esas grandes culturas. Chak. Solo que no lo vamos a volver a mencionar porque puede que caiga la lluvia. Ah, no. Parece Pero, que está escuchando. pero si quieren que llueva, digan Chak. Y al ratito cae. Cuando nos vamos. Chak, chak, chak. Aquí en Chichén Itzá se unieron 2 culturas importantes de México. Se unieron los mayas y los toltecas. La cultura tolteca se había desarrollado más hacia el norte, hacia el centro de México. La ciudad tolteca se llama Tula, en el estado de Hidalgo. Esa ciudad tolteca está a 1,700 kilómetros de Chichén Itzá. Pues desde Tula llegó aquí con los mayas un grupo de gente tolteca que se une con la familia Itzá. Unidas estas 2 familias, estas 2 culturas juntas, construyeron este centro ceremonial que estamos visitando. De hecho, lo que estamos recorriendo se le conoce como el área maya-tolteca. Estas 2 culturas juntas construyeron este centro ceremonial, lo amurallaron, le pusieron una muralla, que es la ciudad sagrada, y se calcula que aquí vivieron 30,000 personas en su esplendor, que es el siglo X o el año 1000 después de Cristo, y el territorio de la ciudad fue de 25 kilómetros a la redonda. Lo restaurado es el 30%, que viene siendo el centro ceremonial. El otro 70% aún está en la selva, identificado, protegido, pero no todo ha sido restaurado. ¿Vale? No se los olviden nunca, aquí se unieron los mayas y los toltecas. Sí, porque después nos pregunta Sergio y no sabemos. Mayas y toltecas, repitan, mayas y toltecas. Entonces ya cambia el nombre del templo. ¿Es el templo de Kukulcán o es el templo de Quetzalcóatl? Kukulcán es lengua maya, Quetzalcóatl lengua náhuatl o de los toltecas. Las dos palabras quieren decir exactamente lo mismo. Las 2 quieren decir serpiente emplumada, solo que cada uno en su lenguaje. Ya, porque siempre la mayoría lo conoce Kukulcán o también le dicen el castillo, ¿verdad? Sí, los españoles lo bautizaron como el castillo. Ah, porque se ve como un castillo. Sí, así le pusieron Lo que los veían ya, tal nombre. Así es. Se los digo porque este templo que tenemos enfrente es una copia, es una réplica de la pirámide principal de Tula. Si ustedes visitan Tula Hidalgo o ven imágenes en el internet de Tula Hidalgo, van a ver un templo muy parecido a este. Aquí se le conoce como el Templo de los Guerreros, fue un lugar de sacrificios. Arriba se sacrificaban a los prisioneros. A los prisioneros siempre se les arrancaba el corazón como una ofrenda para su dios, el sol. El sol era el dios de la guerra. Para él era el corazón, después en las manos de Chacmol. Pero todo el ritual era arriba del templo. ¿Y el Chacmol tenía forma humana o era de algún animal? Es una forma humana. ¿Ves? Si es como una cara humana, solo que está recostadito recibiendo. Como la mezcla del humano y jaguar. Ah, ok. ¿Vale? Ok. Cuando podíamos subirnos estando arriba del templo, podíamos bajar o descender a un templo interior. Este templo por dentro tiene pinturas, unos cuadros de pinturas murales. ¿Y saben qué? En una de esas pinturas los mayas nos dejaron representado el ritual del sacrificio. Vean esto. Es una pintura de adentro. Arriba se ve como bailan, danzan, pero abajito en el centro está el ritual del sacrificio. Oh, ya, Déjenme acercarles esta imagen. Que tenían la persona ahí. Ahí está. Quitándole el corazón. Es un prisionero, él no moría voluntariamente, era obligado, era sometido, pero estaba vivo. A ese hombre lo sostenían de pies y manos, lo arqueaban hacia atrás contra el cuerpo, le abrían por debajo de la caja torácica, le metían la mano y prácticamente le arrancaban el corazón. Y como estaba vivo, el corazón tenía que estar palpitando, pulsando, cuando era ofrecido para su dios el sol y pues en las manos de Chacmol. Eran sanguinarios, pero eran rituales. Vean aquí arriba, se ve como bailan, danzan. Para ellos todo esto prácticamente era una fiesta. Bueno, menos para prisioneros, él no estaba contento. Además ya estarían tomándose el... Ahí corría siempre el bache.
El prisionero era de los pueblos de afuera, se portó mal, ladrón, asesino, como iban por él para ser traído al sacrificio de los dioses. Increíble. Entonces ahí está. Pero el corazón era para el sol, su dios, después en las manos de Chocmol. Pero hay algo mucho más interesante. En algunas épocas del año, el sol nace exactamente entre las manos ¡Wow! del ¡Qué Chocmol. belleza! Como que el dios sol simbólicamente, como que el dios sol personalmente. Así las vemos enfrente. Esta la tomé arriba del templo de Kukulcán. Pero esas columnas que estamos viendo sirvieron para sostener un techo que se pierde, que colapsa, porque aparte tenía maderas. Miren, así estaba antes todo. Oh, ok. Techo con colores, con estuco. En los 5 días finales del año, en el mes de las fiestas, todos los pueblos de afuera venían de visita. Bajo esas columnas echadas recibían, hospedaban a esa gente. Pero entre la gente que sí podía estar adentro, entre esa gente estaban los comerciantes, los que hacían el famoso intercambio conocido como el trueque. Ay, Plaza de las 1000 columnas o el mercado, así se conoce. Son aproximadamente 600 columnas. Pero pues como se ven muchas extendidas, el nombre se le quedó. Plaza de las 1000 columnas. ¿Vale? y sabes qué, Sergio, yo realmente no había visto la columna hasta que tú me dijiste. ¿En serio? Yo veía la edificación, pero las columnas, cuando dijiste columna, empecé a buscar dónde están. Y son Y muchas, aparecieron todas abajo. ya mágicamente aparecieron todas. Sí, es cierto. Entonces sí, esa era una plaza galería, estaba techado todo. Wow. Eso es algo especial, Chichén Itzá. Suceden fenómenos que no nos imaginamos, que hasta ahora siguen sucediendo. Por ejemplo, esto de cuando viene por el corazón, son amaneceres. Kukulcán desciende con la luz de la luna en algunas épocas del año. A mí me ha tocado verlo varias veces. Entonces suceden fenómenos que no nos imaginamos que hasta ahora siguen pasando. Solo que no hay corazones para poner, ni de piedra. Oh, sí. En medio tiene unas mesas de piedra. Se le conoce como el templo de las grandes mesas. Se habla que la gente que venía de afuera para visitar el lugar donde bajaban los dioses traía la ofrenda. Subían y depositaban ahí. El oro, la plata, jade, obsidiana venía de afuera todo y era para los dioses. Entonces subían ahí y depositaban. El templo de las grandes mesas. El dato importante es que aquí la única piedra que existe es la piedra caliza o piedra calcárea. Todo lo demás venía de afuera porque la gente venía a conocer el lugar donde bajaban los dioses. Era un lugar de peregrinación. La gente llegaba trayendo la ofrenda para los dioses que bajaban del cielo. ¿Viene siendo así como la iglesia? Más o menos, sí. Como, Lo una que, iglesia, como la que ahora vamos a ver. así es. Solo que antes era directamente en los templos de aquí arriba y todo. Entonces ahí está. Templo de los Guerreros y la Plaza de las 1000 Columnas. Parte de la maravilla de Chichén Itzá. ¿Vale? Muy interesante, muy bien. Ok, vamos a seguir caminando porque aún tenemos mucho que conocer. Mucho que recorrer. Sí. Bueno, a esta pequeña pirámide se le conoce como la plataforma de Venus. Venus es la estrella, Venus es el planeta, de ahí toma el nombre y vean, esta es la estrella Venus. Este punto representa la estrella, el círculo es una órbita, se ven destellos en forma de aspas, o está rodeada como si fuera una flor, representa a la estrella Venus. Se corta y está el ciclo de los 52 años, el tiempo que pasaba cuando cubrían su templo pequeño con otro más grande. Hubo una fecha, fue el día 21 de diciembre del año 2012, la fecha en la que finalizó el último calendario de 52 años, pero planeado por ellos. Y hubo tanta expectativa acerca de ese día que se hablaba de predicciones, de profecías, y muchos decían que era el fin del mundo, pero era el fin de un calendario planeado por ellos hasta el 2012, 52 años, en el que pasar cuando venía una renovación, acuérdense. Ese es el ciclo que aquí está representado. En el cuadro está Kukulcán o Quetzalcóatl. Si describimos a este personaje, vean, tiene las plumas del ave Quetzal. Ahí. Tiene las plumas del ave Quetzal todo alrededor. En el centro se ve la boca abierta de una serpiente, vean, dientes. Dentro está una cara humana. Le brota tiene un brazo lateral, otro brazo lateral, pero en los dedos tiene como garras de águila. Dale.
Es la mezcla del hombre, el pájaro y la serpiente. Así se imaginaban ellos al dios Kukulcán, así lo representaban, como la mezcla de tres elementos, hombre, pájaro, serpiente. ¿Vale? Al final se ve una especie de varitas entrelazadas como una trenza. Todo eso representa el primer mes maya que se llama el pop. La palabra pop en la lengua maya quiere decir poder. P.O.P. como la música pop. ¿Vale? Déjame cambiar mi lucecita porque dice que ya terminamos, pero no hemos terminado. Es cierto. Aquí está. Les vuelvo a repetir aquí porque es interesante. Tiene las plumas del ave quetzal todo alrededor, boca abierta de serpiente, cara humana, lengua de serpiente de dos puntas, brazo lateral, pero en los dedos tiene como garras de águila. ¿Vale? Entonces la mezcla del hombre, el pájaro y la serpiente. Al final las barritas entrelazadas como una trenza, esto representa el primer mes maya que se llama el pop. La palabra pop en la lengua maya quiere decir poder, P.O.P. como la música pop. Vale, son 7 barritas las que forman el mes pop. Son 6 las que atraviesan aquí lateralmente y con esta que amarra arriba o amarra abajo se toma como 7 barritas. Vean arriba, el cuerpo ondulante de una serpiente emplumada se mueve y se une con la cabeza. ¡Wow! Ese movimiento ondulante del cuerpo emplumado, entre cada uno de ellos tiene unos pececitos raros, unos peces que son animales del inframundo. Esta serpiente se está moviendo dentro de las aguas del cenote, seguida por los peces que viven en el agua en el inframundo. ¿Vale? Es una plataforma ritual, ceremonias, danzas, no sacrificios. Era una especie de teatro. ¿Vale? Ahí está la plataforma de Venus por la estrella. Salimos del muro lateral y entramos a un camino original que nos va a llevar al cenote. Este camino está elevado del suelo y estaba encerrado por estos 2 muritos laterales. El camino se llama Sacbé. La palabra Sacbé en la lengua maya quiere decir camino blanco, camino sagrado. Este camino es cortito, son como 600 metros. Le ponían una tierra blanca muy parecida a la que estamos viendo ahora, porque con la luz de la luna se les iluminaba y caminaban de noche. Wow. De ahí toma el nombre camino blanco, camino sagrado. ¿Vale? Pero estaba fuera del área. Vean que salimos del centro ceremonial, pero está unido por medio del camino y por medio del murito lateral. Ya afuera pues ya es área del pueblo. Pero quiero que noten algo muy... O sea, estaba en el pueblo, el cenote estaba en el área del pueblo. Pero estaba como delimitado para que sea algo privado. Okay. ¿Vale? Algo muy importante. Es donde se camina la ardilla, es el suelo normal. Donde está subiendo es el relleno, la plataforma que hemos caminado, que los mayas hicieron para emparejar el terreno. Y ahí pusieron el muro. ¿Vale? Un trabajo grandísimo a fuerza de hombre, sin animal de carga, sin la rueda. Y todo era a fuerza de hombre. ¿Vale? Por ejemplo, los caminos se recorrían caminando. No había animal de carga ni la rueda. ¿Vale? Entonces todo era caminando. El mensaje era corriendo. El mensaje, el WhatsApp llegaba después de 3 días. Wow. Este cenote lo han dejado en su estado original de hace 1000 años, ¿vale? No lo han movido mucho, solo están haciendo un trabajo ahorita de mantenimiento y todo, pero así como lo dejaron los mayas hace 1000 años, así lo estamos viendo ahora. Entonces no es el más bonito de la historia. El camino que utilizamos para llegar al cenote es parte del camino que se unía con esa construcción que está en la orilla, ¿vale? Entonces ahí hacían un ritual, ofrendas, ceremonias para los dioses. Es todo lo que podemos ver. El agua no está tan apetecible como para nadar, pero... El famoso cenote sagrado o el pozo de los sacrificios. Si se dan cuenta, no tiene escalinata de entrada ni de salida. Son paredes muy verticales que si te caes o te avientan y nadie te ayuda, no sales, ahí te quedas. ¿Vale? Los mayas no lo utilizaron como abastecedor de agua. Los mayas creían que en este cenote vivía uno de sus dioses importantes, que era el dios del agua, el dios de la lluvia, el dios Chac, que era la nariz larga. Chac era el dios del agua, vivía dentro del cenote. Entonces, cuando no caían las lluvias o se iban a perder los cultivos de maíz por la falta de agua, creían que Chac estaba molesto, estaba enojado, por eso no enviaba sobre todo la lluvia. Para mantener contento a Chac eran las ofrendas, que al principio fueron vasijas de barro, máscaras rituales y todas las piedras preciosas, el oro, la plata, jade, obsidiana, pedernal. En un ritual los tesoros eran aventados dentro del agua para que el dios esté contento. En el año 900 llegaron los toltecas, guerreros y sanguinarios. Dijeron, la ofrenda va a ser la sangre.
y con ellos llegó el sacrificio y se habla de mujeres jóvenes, doncellas, 16 años, con el traje de algodón y las joyas en el cuerpo, eran traídas en procesión desde el pie de la pirámide, seguidas por el sacerdote y guerreros. Esa procesión terminaba en esta orilla, que es un baño de vapor o temazcal, donde hacían un ritual de purificación con hierbas aromáticas, con inciensos, y entre ese ritual a la doncella le iban dando la bebida que las drogaba, el balché. Después las aventaban vivas, morían ahogadas, se hundían, y los cuerpos no eran rescatados porque según ellos se las llevaba el dios Chak, se iban a vivir con el dios Chak. Y los cuerpos se fueron quedando uno tras otro. Amigos, el cenote se explora por primera vez en el año 1904 por un norteamericano. Un norteamericano que se llamaba Edward Thompson. Él había comprado todas estas tierras, era el dueño, él sabía de lo que había sucedido aquí, él andaba en busca de los tesoros mayas. ¿Y saben qué? Ahí los encontró todos: cuchillos de pedernal, pelotas de caucho, discos de oro, vasijas y un sinfín de joyas en piedras preciosas. Edward Thompson, el norteamericano, había comprado las tierras. Él rescató los tesoros, empaquetó y sacó del país. Solo se sabe que él compartió los tesoros con la Universidad de Harvard en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces él rescató 30,000 piezas y se las llevó a otro país. Pero luego el gobierno mexicano, tengo entendido que algo recuperó, ¿no? Se pidió se ha pedido que se reintegren las piezas que se sacaron. Regresen, pero no, simplemente no va a regresar. No, tiene una demanda histórica ahí Edward Thompson en Yucatán, que se llevó de manera, saqueó del cenote sagrado 30,000 piezas prehispánicas. Wow. ¿Vale? Wow. Así es algo impresionante. Les voy a enseñar algo muy importante, que siempre lo tomo como evidencia de lo que les estoy platicando, para que me crean. Y miren, aquí en esta imagen se ve una fila de cráneos, una fila de huesos y parte de los tesoros. Pero saben que este no es Edward Thompson, es un arqueólogo local que se llama Román Piñachán, que en el año 1960 hizo una última exploración. No encontró gran cantidad de tesoros, pero encontró muchos cráneos y huesos que posiblemente dejaron intencionalmente ahí por Edward Thompson. Entonces, Román Piñachán escribió un libro donde nos dice que los sacrificados fueron hombres, mujeres y niños. ¿Vale? Pues no solo fueron doncellas, fueron varias personas las que fueron sacrificadas. Entonces ahí se ve muy claro la evidencia. ¿Vale? Este es algo espectacular, interesante igual, que hubo sacrificios en el cenote sagrado. De aquí donde estamos nosotros sentados hasta el nivel del agua son 26 metros. Estamos a 26 metros sobre el nivel del mar. ¿Vale? El agua tiene 20 metros de profundidad. Este cenote es el menos profundo. Alcanzan entre 20, 40, 60 hasta 80 metros. Son ríos subterráneos. Si yo me meto a este, salgo a otro, de otro a otro, a llegar al mar. Son agua dulce, agua salada, ¿vale? Wow. Van conectando por debajo. Ahí está. No sé si alguien se quiere aventar ahora. Leti, un sacrificio. Pero ahí eran hombres y mujeres. Sergio, ¿cómo está para...? Ya se desquitó Leti, eran hombres. Dijeron que ustedes están en Valladolid. Sí. Mérida está de este lado como a 120 kilómetros. Ajá. Mérida está rodeado por muchos pueblitos por el mar. Está Puerto Progreso, está Chelén, está Chuburná, Cizal, pero hay un pueblito que se llama Chicxulub. Esa palabra Chicxulub es de la lengua maya, que quiere decir el lugar donde impacta el meteoro. Chic es clavar, Chulub es algo grande, gigante. El lugar donde impacta el meteoro, ese lugar lo han nombrado Patrimonio Científico de la Humanidad. Tiene minerales que no se encuentran en ninguna parte del mundo. Se habla que ahí impactó el meteoro que perforó todas las capas de piedra caliza y se formaron los cenotes. En la península de Yucatán hay contabilizados aproximadamente 7,000 cenotes. Son muchísimos, ¿vale? Wow. Entonces se habla que es a causa del meteoro, que extinguió toda vegetación, toda fauna, y se habla que extinguió los dinosaurios. ¿Vale? Ahí está por ese lado, cerca de Puerto Progreso. Para otro viaje imperdible ahí. Sí, así es, ¿vale? Entonces ahí está, la historia de cómo se formaron los famosos cenotes de Yucatán. Que se llama el pájaro tojo, el pájaro reloj. Es uno que está así color turquesa, que siempre están en parejitas. Cuando atraviesan el cenote volando se ve espectacular. Tiene como dos en la cola tienen dos plumitas que van moviendo. Parece un péndulo de reloj. De hecho se le conoce como el pájaro reloj o el pájaro tojo. Wow. Son los que, mira, ahí se movió uno.
Fíjese que al personaje maya lo representaban como un jaguar aquí en la cultura maya, entonces es un personaje maya. El jaguar está sentadito, ven, está sentado, la cola hacia arriba, los dos pies hacia abajo, un brazo hacia abajo, pero uno lo tiene extendido y entre las garras sostiene un corazón humano. Se lo está llevando en la boca abierta, pero de la boca abierta le brota una lengua que es una parte se va arriba y otra parte abajo, es una lengua de dos puntas, una lengua bífida, símbolo del diálogo, como que el jaguar está hablando, platicando antes de comerse el corazón. Enfrente de él está el águila, vean, pico abierto, voluta maya, símbolo del diálogo, y entre las garras el corazón. Este es un personaje maya, este es un personaje tolteca. Los dos están de frente devorando corazones, pero están platicando, están dialogando, están haciendo el pacto de los sacrificios. En el año 900 llegaron los toltecas y llegó el sacrificio con ellos. Antes, en el año 800, los mayas no sacrificaban, depositaban ofrendas. Llegaron los toltecas, guerreros sanguinarios, dijeron, la ofrenda va a ser la sangre. Entonces, se habla que este es el pacto que hicieron las dos culturas. Mayas y toltecas haciendo sacrificios, o águilas y jaguares devorando corazones humanos. Vale, ahí está la escena, muy, muy interesante, muy clara. Arriba se ve un personaje como si fuera el chacmol, recostado, y entre las manos haciendo una flauta, haciendo como una especie de música, y están como aprobando la unión que hubo entre esas dos culturas para hacer el sacrificio humano aquí en Chichén Itzá. ¿Vale? Se llama plataforma de águilas y jaguares. ¿Vale? Es una plataforma como la de Venus, pero esta es aquí se ve diferente los grabados. Y vean, todo el muro está grabado con cráneos humanos. Wow. A esta plataforma se le conoce como el Tzompantli. Esa palabra Tzompantli quiere decir cementerio o panteón. Rellena con tierra y piedra, se exploró y se encontraron por dentro huesos y cráneos humanos. Pero lo que vemos aquí es simbólico. Ahí están representados los jóvenes guerreros que fueron sacrificados para su dios en el juego de pelota. Al final del juego de pelota siempre tenía que haber un sacrificado, pero al sacrificado siempre le tenían que cortar la cabeza. Después del ritual ahí, venían con la cabeza en la mano, caminaban, subían, y estando arriba, la cabeza la ofrecían en un ritual, pero por último con una lanza las atravesaban y las dejaban exhibidas arriba como una ofrenda, como un trofeo. Si ustedes observan, vean, los cráneos están atravesados de abajo hacia arriba uno sobre otro, como si fueran brochetas de cráneos. Todos están con diferentes expresiones en el rostro, como queriendo representar a cada uno de sus jóvenes guerreros. ¿Vale? Entonces ahorita vamos a ir al juego de pelota y les platico quién era el sacrificado, o el ganador o el perdedor. Es una historia extraordinaria. Pero el muro trasero, en todo lo largo y lo ancho, eran escalinatas. La gente subía para estar de pie arriba del muro viendo el ritual de arriba hacia adentro. Les quedó como un estadio al revés, pero es que por dentro necesitaban el muro plano, ahí chocaba o rebotaba la pelota para sus rituales. ¿Vale? Entonces solo subían y estaban de pie viendo el ritual de arriba. Es un palco, porque el campo era un estadio, tenía los palcos para los visitantes. Como un coliseo, ¿verdad? Como un coliseo. O sea, ahorita lo van a ver. Ahorita lo van a ver, vengan. Un coliseo romano al estilo maya. como el del romano. Leti, qué bonito. Sí, eso estaba Es la viendo flor. y venía viendo, digo, ¿eso es una ciruela? ¿O La qué? flor del siricote, así se llama. Siricote. Wow. Se le sale, mira, tiene los frutos. Esos frutos se hacen un dulce muy rico, dulce del siricote, que es muy parecido al tejocote. Un dulce muy rico. Nosotros estamos prácticamente dentro del campo. Este campo es el más grande de todos. En toda Mesoamérica se han visto más de 1500 campos. Quiere decir que el ritual no era exclusivo de los mayas, era de todas las culturas. Pero ese es el más grande. El ritual que aquí se practicaba se llamaba Poctapoc, así como suena, Poctapoc, Poctapoc. Y la pelota que usaban era de caucho del árbol de luz. Ustedes tocaron una pelota de caucho. Esa pelota de caucho tenía que atravesar cualquiera de los dos aros. Solo que el muro tiene 8 metros de altura, era algo difícil, y los jugadores no eran altos. A los jugadores se les elegía desde que nacían por medio de un calendario ritual que se llamaba el calendario Tzolk'in, que era el calendario lunar que marcaba el destino del niño. Entonces cuando nacía, si decía jugador de juego de pelota, cuando nacía lo separaban, lo entrenaban aparte y a los 16 años estaba listo. Pero en ese proceso les iban inculcando, les iban mentalizando que morir o dar la vida por su Dios para ellos era un honor o era un privilegio. El campo es muy grande, pero siempre fueron 2 equipos de a 7 jugadores. Por ejemplo, vean, debajo del aro donde está esa gente parada, eran 6 jugadores. Debajo del aro, la gente que está abajo, eran 6. Pero un capitán de ellos caminaba siempre sobre esta plataforma pegada al muro y en total eran 7.
Lo mismo aquí, 6 abajo, más un capitán arriba, 7. Ok, pero el capitán también podía meter la bola por el aro, ¿o Era el no? único que podía meter la pelota por el aro. Ándale. Los dos equipos de abajo, de a 6, luchaban por la pelota. Y se la El equipo pasaban que ganaba al... la pelota se la pasaba a su capitán que estaba arriba. Ándale. Esos capitanes eran los únicos que podían pasar la pelota, pero todos los jugadores para pegarle a esa pelota únicamente podían usar estas partes del cuerpo que mayormente eran las articulaciones, que son los hombros, usaban las caderas, las rodillas, usaban antebrazos y todos tenían en la mano una planchita en forma de cabeza de serpiente que usaban como una especie de raqueta de tenis para pegarle con mayor fuerza a la pelota. La pelota cuando se caía y quedaba quietecita por el suelo, en ese caso también todos tenían un cinturón y en el cinturón todos cargaban un pequeño bastón o un pequeño bate que usaban para pegarle de nuevo a la pelota para ponerla en movimiento. La pelota no la podían tomar directamente con las manos y tampoco podían patearlas y eso les hacía más difícil el ritual. ¿Y el capitán tampoco? Tampoco. En los libros, en los relatos nos dicen que este ritual podía durar 1 hora o hasta 2 días seguidos. Si se les terminaba el día, se ocultaba el sol, oscurecía y quedaba un 0-0, paraban. Se les terminaba el día, paraban, pero al día siguiente cuando salía de nuevo el sol, tenían que seguir. Este ritual se finalizaba cuando un capitán lograba pasar la pelota por el aro, pero enseguida se iniciaba una ceremonia ritual de sacrificio humano, donde el jugador ganador, el capitán que pasaba la pelota por el aro, él era sacrificado, moría el capitán ganador. La creencia era que él fue el escogido, fue el elegido por los dioses y para él era el honor y el premio. Y él lo sabía, estaba preparado desde niño, para ellos era algo bueno, para ellos no existía la muerte. Según ellos, el ganador, al ser sacrificado, Iba a una mejor vida. él sí iba a jugar, pero con los dioses del cielo. Pero ¿saben qué? Los dioses del cielo en cualquier momento le devolvían la vida, volvía a renacer. Por eso el ganador prácticamente iba voluntariamente, porque él llegaba y se arrodillaba. Y en actitud de respeto, de reverencia, era sacrificado, era decapitado, le cortaban la cabeza. No con una guillotina, con un cuchito de obsidiana o de pedernal iban pasando. Aquí lo que contaba era la sangre que caía, porque fertilizaba la tierra. Era un ritual de la fertilidad que terminaba un sacrificio para los dioses. Lo que les estoy platicando está grabado debajo de los aros. Ahí vamos a ver a los 2 equipos de A7 y de frente a los 2 capitanes en el ritual del sacrificio. ¡Wow! Entonces se hace ahí. Digamos, se le conoce como la tribuna real o el palco de Kukulcán. Se sentaba el gobernante ahí y le hablaba a su pueblo invitado, que eran muchos, y era escuchado perfectamente por la acústica. Escuchen esto, yo voy a aplaudir. El sonido choca, rebota aquí y me lo contesta el teatro, que está a 172 metros. Escuchen primero acá y escuchen cómo rebota allá. ¡Wow! Súper Wow. especial. ¿Vale? Ve, no tenían tanta tecnología, pero tenían sabiduría. Así es. Aún lo seguimos disfrutando, ¿vale? Claro. La verdad es algo impresionante esto. Ahí está la acústica del juego de pelota. Claro. Y para dar como discursos ahí estaría buenísimo, ¿no? Un discurso político A lo aquí. mejor él se sentaba el gobernante y le hablaba ahí cosas Al pueblo. al pueblo, Ahí está. bienvenida o algo. Trabajen duro que les vamos a dar esto y esto y esto. Después no le daban nada, le cortaban la cabeza. Se van a ir a una mejor vida. Sí, la altura del aro es único aquí entre Wow. las culturas. Este círculo representa el centro, la pelota que divide a los 2 equipos. Si partimos de este centro y nos vamos al costado derecho, vemos a ese jugador arrodillado, vean. Es una rodilla, pie hacia abajo, una rodilla al suelo, pie hacia atrás. Ajá. Es el único arrodillado. El que está detrás de él está de pie. Pero de este arrodillado, uno detrás de otro, contamos 7 jugadores, es un equipo representado. Regresamos. Aquí está el primer jugador de otro equipo y de este para atrás también son 7. Pero viene lo importante, Ale. Partiendo de aquí, ese es el capitán perdedor y este es el ganador. El ganador ya lo vimos arrodillado, pero no tiene cabeza, vean. Le cortan la cabeza, Oh, ya. le brotan chorros de sangre que al Oh. final se le convierten en Serpiente. serpientes. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el centro no es una serpiente, vean, es una ramita vegetal que crece, que tiene un fruto, que tiene hojas, flores, termina con esa flor grande. Pero esto brotó del cuello del joven guerrero, sacrificado. Quiere decir que la sangre alimentaba la tierra y le daba continuación a la vida. Aquí no está la cabeza. El otro capitán está de pie, vean, este es el rostro, esta mano la extiende y del puño cerrado y de los cabellos sostiene la cabeza, vean. Ojo, nariz, boca, sangre.
Esta cabeza debería estar aquí, se la cortaron. Y la otra mano tiene un cuchillo apuntando hacia abajo. Vale. Vean el huesito en la nariz, parte del cual casi todo lo tenían. Y ahí se ve muy claro. Y el círculo tiene el logotipo de la muerte o la calavera con la lengua bífida de 2 puntas, símbolo del diálogo, y platica con el sacrificado y le da la bienvenida al cielo. Wow. Cabeza en mano, cuchillo en mano, sin cabeza. Aquí está muy claro el ritual de sacrificio. Vale, rapidito. El traje completo. Huesito en la nariz, penacho de plumas, el cinturón, bastón o bate, protegido con pieles animales en los 2 brazos, la planchita que usaban como raqueta, una especie de faldilla para pegarle con las caderas, rodilleras y sandalias. No jugaban descalzos, todos tenían zapatitos de pieles. ¿Vale? Ahí se ve muy claro cómo era el traje de los jugadores. Wow. Ok, párense aquí como que me ven de frente, ¿no? Y debe rebotar 7 veces. De un pasito conmigo para no interferir con mi compañero. Lo que te voy a decir, Ale, es muy importante. Escuchen. Contamos a 7 jugadores de cada equipo. Al sacrificado le contamos 7 chorros de sangre en forma de serpientes. Si aplaudimos deben ser 7 rebotes. Kukulkan desciende con 7 triángulos en los equinoccios. El Mespok tiene 7 barritas. El 7 fue importante, tal vez el número de la suerte, el número cabalístico, o fue usado como el número perfecto. Pero nada salió por casualidad. Claro. Toda esta ciudad fue planeada y trazada. Todo esto es matemática y física. ¿Vale? Es extraordinario todo. Wow. ¿Vale? Es una gran ciudad, la gran ciudad maya de Chichén Itzá. Yeah. Y el juego de pelota aquí, impresionante. ¿Cuánto mide esto? ¿Unos qué? 172 de palco a palco y 45 de ancho. Wow. 45 metros de ancho. Y nada más eran 7 jugadores. Bueno, 6, como Eran quien dice. En la cancha eran 6. 6 en la cancha y uno que anotaba. Ahí está, el capitán o portero. Sí, así es. El capitán o portero era el que... O el cazagol porque era el recibía y pasaba la pelota.